Hoy, arquitecto Frausto, y al público que nos está escuchando, y vamos a entrar de lleno en nuestro tema porque hay mucha tela que cortar. Vamos a platicar el día de hoy e iniciar con un personaje muy importante para nuestra región. Pues bastante hay algo de controversia, ¿verdad? Que usted ahorita nos platicará, porque yo sé que usted trae mucho conocimiento de esto, arquitecto. Controversia sobre todo los paisanos aquí en El Paso, Texas. Pues ha habido controversia en cuanto a una escultura que se erigió de él, pero pues no podemos dejar de ver que es de gran importancia, y el día de hoy vamos a tocar a este personaje que es Juan de Oñate. Así es. Y pues para empezar, arquitecto, si me permite usted, voy a dar un breve preámbulo de la llegada de Juan de Oñate, que ahorita usted nos platica, porque yo sé que trae bastante material sobre ese tema. Y déjenme decirle a todos los que nos escuchan de una manera lo más breve que pueda hacerla, que hay que recordar que después de la conquista de Tenochtitlan allá en 1521, pues empiezan a haber movimientos pues sobre todo expedicionarios, de gente que venía a este nuevo mundo a tratar de llevar, ¿verdad?, hacia España, y de conquistar nuevos pueblos y hacer más grande a los españoles, sobre todo, ¿verdad?, al reino, a los reyes, y estaban viniendo una gran cantidad de expedicionarios hacia acá. Y voy a decir muy rápido porque empezamos con un personaje muy importante que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien junto con el negro Estebanico, con Andrés Dorantes y otro español más, pues salen desde Cuba en una expedición allá en 1528, antes de que viniera Juan de Oñate, y se embarcan, pues obedeciendo órdenes de aquel tiempo del rey español, Fernando II, creo que estaba, o bueno, a Carlos I. Carlos I. Que usted ahorita me dice por qué algunos le llaman Carlos V, pero bueno, es Carlos I, y yo creo que ustedes saben ese dato. Y imagínense ustedes, que los que me escuchan, que empieza esa expedición que era encabezada por... no era originalmente Álvar Núñez Cabeza de Vaca, era Pánfilo de Narváez, quien trae la expedición para conquistar la Florida, que era la encomienda de aquel momento. No logran hacerlo, tienen un naufragio ahí cerca en Galveston, Texas, mueren la mayoría de ellos, eran más de 400, y finalmente queda Álvar Núñez Cabeza de Vaca al frente de las personas que platicaba ahorita, y se dedican ellos a recorrer. Son los primeros expedicionarios que andan por aquí, por nuestra ciudad, porque terminan su recorrido finalmente después de 8 años, terminan en la ciudad de Culiacán, y empezando desde allá, desde Galveston, y con una travesía bien interesante que después la platicamos porque tiene mucho que ver, que yo, por cierto, arquimetraje, porque yo lo tengo, porque ¿cómo sabemos que Álvar Núñez Cabeza de Vaca pues realmente realizó ese recorrido? Pues porque en 1542, aquí lo voy a poner para que los vean los que nos estén viendo en vivo, escribe este libro Naufragios y Comentarios, en el que platica cómo todos los sucesos que vive durante esos 8 años, y cómo en algún momento dado logra pasar aquí por Ciudad Juárez. Por ahí lo menciona en el libro, que fíjese que yo desgraciadamente no me lo pude terminar porque tiene las letras muy chiquitas, entonces ya ni con lentes batallo, pero sí en algún momento menciona haber estado aquí cerca de la región. Se cree que en un fragmento donde habla que llegaba el agua hasta el pecho y era un río tan grande como el de Sevilla, eso es lo que él decía, y se cree que es cuando pasó por aquí, por nuestra ciudad. Pero bueno, él es el primero que pasa por aquí, y después vienen diferentes expedicionarios, ¿verdad? A partir de 1581 viene un grupo de personajes, iniciando con uno de ellos que se llamó Juan Francisco Sánchez Chamuscado. Pero antes de Francisco Sánchez Chamuscado, nada más para ya casi entrada a Juan de Oñate, hay que recordar que allá por 1564 se funda la ciudad de Santa Bárbara, aquí en Chihuahua, y posteriormente Valle de Allende, que era hasta donde llegaban los españoles en aquel momento. Posteriormente ahí se encontraba un fraile de nombre Agustín Rodríguez, quien por ahí le dicen, ¿sabes qué? Allá más hacia el norte, propiamente aquí donde estamos nosotros en el área de Ciudad Juárez, hay unos indios muy gentiles, y pues para que vayas y los trates de catequizar y cristianizar, y se lanza para acá Agustín Rodríguez, y logra conocer a algunos de ellos, y esto da el éxodo de otros. Viene por ahí la expedición de Francisco Sánchez Chamuscado en 1581,
donde ya con un grupo de militares y familias buscan pues conocer aquí hacia el norte y logran llegar aquí hasta, pues ellos suben hasta Nuevo México, hasta San Felipe de Nuevo México, en esta expedición de 1581, donde desgraciadamente dejan a 4 frailes ahí, Arqui, los dejan sí. Ahí en la cristianización, catequización de los nativos, y los dejan y desgraciadamente lo que regresan son asesinados. Esto provoca que en 1582 se vaya otra nueva expedición. Esta nueva expedición era ahora liderada por don Antonio de Espejo, y la principal misión que tenían ellos era recuperar a los frailes, ver qué sucedía, porque no regresaban, no tenían noticias de ellos, solamente para descubrir que habían sido sacrificados y regresar con sus cuerpos. Esto sucede en 1582. Posteriormente, en 1590, fíjese, sí. Llegamos en 1590, sucede la expedición de Gaspar Castaño de Sosa, que en aquel tiempo era el gobernador del nuevo reino de León. Hombre muy rico, con muchas propiedades, avecindado en la ciudad de Saltillo, y él viene en esta expedición, pero sin permiso de nadie. Él viene con un grupo de militares, de personas, y finalmente el 27 de junio de 1590 viene hacia acá a explorar esta región, aunque finalmente es apresado en 1591, condució a la Ciudad de México para juzgarlo por haber emprendido esta expedición sin la autorización real. Así es. Todo esto viene siendo, y lo dije muy rápido para tocar nuestro tema principal, porque sé que usted trae mucho tema, que es la llegada de Juan de Oñate aquí a la región. Que nada más de inicio, y le paso la palabra, arquitecto, había sido autorizada desde 1592, pero por diversas circunstancias se realiza hasta 1598. Como todo, el trámite, la gestión. No, es sí. Que venir acá era en ese tiempo era como ir ahorita a la luna. A lo mejor exagero, pero de veras, ¿eh? Bueno. Y entonces, pues ahí está, aquí llega nuestro personaje, aquí, pues para que nos platique tantito. Yo sé que usted trae y conoce mucho sobre Juan de Oñate. Más que eso, bueno, no nos alcanza el tiempo, por supuesto, pero hay dos cosas. Una, estos datos que nos dio ahorita, estos vamos a llamarle avanzados, porque ya Juan de Oñate viene como expedicionario con todas las leyes y todo el decreto que trae, pero lo que hubo antes, por los tiempos, porque estamos hablando de, por ejemplo, el más importante de todos fue Vázquez Coronado, ¿verdad? Hasta Agustín Rodríguez, ¿verdad? Cabeza de Vaca, él no traía permiso, por lo tanto no se considera lo que dice es verdad, porque primero no venía con permiso. Segundo, mire, todos los expedicionarios que vinieron aquí traían un cronista, pero aparte traían ya aparatos con los que podían medir los meridianos, ¿sí? Y ciertas longitudes y magnitudes. Eso a todos les ayudó mucho para más o menos dibujar con los recursos de aquellos tiempos los mapas que después pues fueron útiles para ver el progreso de ir hacia este norte, ¿verdad? Y pero además Cabeza de Vaca, él escribió este libro muchos años después de que se da el suceso. Entonces pues entre 10 años que pasaran, muchas cosas se nos olvidan, muchas cosas las sustituimos con el fin de llenar un escrito. Entonces pues nosotros como historiadores suponemos que si mucho el 40% de lo que él habla ahí pudo haber sido realidad, pero como no hay mapas, como no hay estos niveles escritos, él no traía un escribano, entonces narra y más o menos pues sí, el panorama pudo haber sido Coahuila como estados, pudo haber sido Coahuila, pudo haber sido que era lo más probable, y subiendo Chihuahua hasta lo que es Sonora, pero también ellos vienen de la Florida,
allá es donde encallan, entonces pudo haber sido lo que es el norte de Texas, ir bajando, atravesar Nuevo México, Arizona y llegar a donde se estaba construyendo ahí en Hermosillo la iglesia. Entonces, todo este panorama, todo este territorio, mejor dicho, pues era muy homogéneo en cuanto a señalamientos de ríos, las probables lagunas, es semidesierto o es árido todo, la vegetación pues va a ser la misma, y los grupos de aquellos tiempos, ¿sí?, pues vienen siendo más o menos la misma. La construcción era de arquitectura de tierra, que era una herencia todavía que los nativos de esta región habían recibido de los originarios de aquí, que son los mogollón, ¿verdad? Claro que cuando llegan los españoles, ellos ya traían como material nuevo o como recurso nuevo para la construcción el adobe, que el adobe pues aquí no sé, ¿verdad? Y eso, bueno, pero al final de cuentas es arquitectura de tierra. Bueno, Vázquez Coronado, que era el que primero oficialmente trae todos los elementos, ¿verdad?, fracasa en la misión que se le da. Por un lado, ellos, y es que no le vamos a dar mucho tiempo aquí porque el chiste es Juan de Oñate, lo peor que hace también Cabeza de Vaca es que le da a la supuesta fantasía que vieron, y incluyendo Estebanico, que Ciudades de Oro y todo eso ellos llevan a México, México, que era una total mentira, ¿sí?, o ilusión, o como le llamemos, ¿sí?, y él es el causante de un daño muy grande en esa parte de la historia. Lamentablemente el rey cree, ¿verdad?, y lo que hace es manda a Vázquez Coronado en primera instancia, pero él va muy al norte, casi allá bordeando el río Colorado, con esa misma intención, ¿verdad? Y pues obviamente fracasa porque era una mentira todo lo que le habían dicho. Pero también aquí, disculpa que lo interrumpa, sí, pero aquí también tiene gran culpa Fray Marcos de Niza, quien es enviado, él es el que iba con el indio Estebanico, que ya traía las ideas de Cíbola y Quivira, e inclusive Fray Marcos de Niza dice haber desde lejos pudo avistar a Cíbola. Y entonces también él se lleva esa fantasía, pero, sí, que provoca esa expresión hay una cuestión que yo le encontré una explicación a esas ciudades de oro, que veían de oro. Efectivamente parecía. ¿Por qué? Porque toda la arquitectura de tierra de aquellos tiempos, incluyendo esto, se aplicó en Paquimé, porque los arqueólogos que hicieron la excavación entre 1958 y 61, Charles Di Peso y el mexicano Contreras, ¿verdad? Ellos nos narran cómo en los aplanados, para el último aplanado que metían como fino, molían las conchas, por eso traían muchas conchas del mar de Cortés, las molían, las trituraban y las revolvían con la arcilla, y con el contacto del agua era el último acabado que le daban. Entonces, pues estas brillaban. ¿Por qué en la concha? Porque la concha le daba una protección, pues la arquitectura de tierra es arcilla, y la arcilla pues lo vemos nosotros aquí en las casas de adobe. Si no las emplasta uno bien, si no las cubre uno bien, ¿qué les pasa? Hasta con el puro viento se empiezan a deteriorar. Entonces, este efecto que le daban de concha, desde muy lejos, con el sol, le causaba un brillo y colores espectaculares. ¿Sí? Entonces, esto está ahí ya documentado en la arqueología moderna, y sí, debió haberles de lejos, porque todos lo mencionan, que lo vieron de lejos, nunca se acercaron a ver si efectivamente, oiga, pues me llevo un cachito para demostrar que sí era oro, o ellos sí conocían el oro, pues de cerca lo vieran, pero de lejos lo vieron, y sí es un efecto que causa. Ahí sí, pues inocencia, pero yo digo que más bien les faltó realmente acercarse, pero que el efecto se daba, sí se daba. O sea, así parecía. Entonces, o sea que sí, Fray Marcos sí llevó esa información porque así lo vio de lejos. Así lo vio de lejos. Ahí lo dejamos. Claro, cuando ya
él engañó, o el fraile Marcos engaña al virrey, y el virrey se emociona, y es por eso que manda, él mismo va con Vázquez Coronado. Que inclusive en esa misma expedición nos acompaña el padre del personaje de hoy, Cristóbal. No nos acompaña en ese Cristóbal. No iba, Cristóbal no. Ahorita le explico lo de Cristóbal. Okay, porque porque esto sí es bien interesante. Mire, bueno, pues entramos, ¿no? Sí, vamos a entrarle. Bueno, y entramos con los padres. El papá Cristóbal de Oñate, él viene con Hernán Cortés a aquí a Nueva España, pues, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando empieza todo su proceso, habrá que recordar que precisamente Hernán Cortés, pues es uno de los primeros que inician, ¿sí? el tomar tierras, el hacerse propietario de territorios, y tiene una lucha muy fuerte con Nuño Guzmán, ¿verdad? Y por ello se convierten en los dos primeros grandes ricos en América, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo era bueno. Y en lo que le ayuda el padre de Cristóbal, gracias a eso, ¿verdad? Le dice, bueno, pues toma, ya subimos, ya vimos, pues toma tú el territorio que quieras, constrúyete, y ahí te va la carta para que tú tengas derecho a esas tierras, y teniendo esas tierras, pues tú puedas ser mínimo gobernador o capitán general, como se acostumbraba en esos días, en esos momentos. Entonces él se va, establece y funda su hacienda en Pánuco, ese mineral de Pánuco, en Zacatecas, más o menos a unos 16, 17 kilómetros de la ciudad de Zacatecas. Y bueno, él establece ahí ¿verdad? Porque justamente una de las minas o las vetas más grandes se encontraba en Pánuco, ¿sí? Pero de ahí, con lo que él extrae y empieza a producir, pues se acerca a lo que ahora es Zacatecas, y junto con otros 4 son los fundadores, él en particular de Zacatecas, pero él también es fundador, ya en el rango que tenía, de Guadalajara y de San Luis Potosí. Entonces, esto nos dimensiona el poder que él tenía, o el nivel que él ya tenía. Y él se casa con la esposa, y como yo soy muy malo para los nombres, sí, nomás le leo aquí, es Catalina, Catalina de Salazar y de la Cadena. Sí. Los dos son españoles. Entonces, en esa hacienda que a mí me tocó conocer, yo espero que la cronista de ahí me haya dicho la verdad, conocer la casa donde nació, que todavía existe, donde nació Juan de Oñate. Estamos hablando de muchos años, ¿sí? La mina en el mineral de Pánuco. Así se llama el pueblo, así se llama la mina, Pánuco, ¿verdad? Y pues ya nos enseñó cómo era todo lo que tenían los servicios, que en aquellos tiempos necesitaba una mesa para procesar cualquier material, pues específicamente ahí era la plata. Y sí, es impresionante cómo ellos usaban los recursos que tenían, de que podían disponer, porque pues estamos hablando ya aquí más o menos ya eran más o menos, que sería 1580, por ahí así, ¿verdad? Ya 70, 80, creo que 70, por ahí en ese tiempo muere él. Bueno, ahí nace Juan de Oñate, y Juan de Oñate, por lo tanto, nace en cuna, en pesebre de oro, ¿verdad? Así como el padre, pues él también, pues con lo que le apoya y lo ayuda, ¿verdad? Él hasta avanzada edad, o en toda su juventud, y a principio de su madurez, él siempre fue una persona que pues ahora uno dice, y como lo dijo ahorita, ¿verdad? El gobernador de la provincia de Nuevo León, ¿verdad? Se gastó su dinero con tal de ganar más, de experimentar más. Pues lo mismo le pasó a Juan de Oñate. Él no tenía necesidad de venir aquí. Y un detalle muy, muy importante que iba a decir, su esposa se llamó Isabel de Tolosa Cortés de Moctezuma.
Tolosa, que vendría siendo el suegro de él, él fue uno de los 4 cofundadores de la ciudad de Zacatecas. Pero estos apellidos Cortés de Moctezuma, ¿qué le dicen? No, pues ya estamos ahí, los tiempos de la conquista, ¿verdad? O sea que la esposa de él era nieta de Hernán Cortés, y con uno de los matrimonios que tuvo, que entonces era, por lo tanto, era descendiente, sí, directo también de Moctezuma. De ambos, de los rivales en algún momento. Pero así fue. Entonces, pues esto hace que Juan de Oñate, primeramente, él ya se le considera novohispano, ¿verdad? Porque nace ya en la Nueva España, y ya no es español, pero por su descendencia, pues ya es criollo. Y como criollo, pues seguía teniendo, ¿sí?, el poder. Así es. ¿Cómo ve? Bueno, pues, y aquí esto nos sirve de preámbulo, porque precisamente una de las razones, como ahorita lo mencionó, de Zacatecas hacia el norte, en Santa Bárbara, que hoy es Valle de Allende, los frailes, precisamente franciscanos de Zacatecas, ya habían hecho ruta hasta ahí, con el fin de escalar hacia el norte. Pues los mismos indios les iban diciendo, aquí hay, aquí no hay. Y es como llegan a Santa Bárbara, que es poco antes de que realmente se fundara Santa Bárbara, y El Oro, y obviamente después Parral. Bueno, cuando esta expansión se empieza a dar, ellos mismos los mismos frailes son los que notifican, ¿verdad?, que y establecen ya en Santa Bárbara, que se convierte ya en pueblo, en una entidad como villa, y ya tiene va teniendo todos los recursos a través de la explotación de las minas, para que ahí se considere un punto importante, que eso es con lo que vamos a culminar con el tema de Juan de Oñate, para la ruta hacia el norte. Pero no bastaba ahí. O sea, la misión de los misioneros eran como la avanzada para ir buscando nuevos derroteros, porque la corona española, con todo lo que encontró, fíjese, sobre todo en Zacatecas, pues no sé si llamarle codicia o no sé, no, pues vamos a seguirle a ver hasta dónde. Y como todavía llegan, pasan Durango y pasan Santa Bárbara, donde todavía hay mucho, dicen, no, pues debe haber más, vamos a seguirle para arriba. Y esa es la manera como entonces ya la primera expedición seria, y que viene ya auspiciada y todo, precisamente va a ser la del Fray Agustín Rodríguez, y como capitán venía Francisco Sánchez, que él le decían el chamuscado, porque él le gustaba, eso significaba en español, al menos ese es el referente que tengo, ¿eh? Entonces ellos en 1581 parten de Santa Bárbara, llegan para esto, el camino, entonces se seguían los ríos, ¿verdad? Los ríos que a partir de ahí de Santa Bárbara o Valle de Allende, estaba el río Florido, que más o menos parte de lo que hoy es Jiménez, sube hasta entronca al río Conchos, más o menos a la altura entre Chihuahua y Julimex, posiblemente un poco antes, y de ahí el río Conchos seguía hacia el noreste hasta topar con el río Grande. A ese lugar donde se le conoce como la Junta de los Ríos, ¿verdad?, y que hoy es Ojinaga. Y obviamente, pues hasta ahí llegaba el río, y el que seguía era el río Grande, y pues vamos a darle hasta el norte. Es como llegan aquí ellos a este territorio. Si usted nos está escuchando, imagínese, que espero haya estado por ahí, donde está ahorita el monumento al cigarro. Ahí ese es el original Paso. Ahí nació Paso y Paso del Norte.
tiene muchas condiciones que no me quiero meter mucho en esto ahorita porque no nos da mucho el tiempo, pero ellos son, cuando llegan ahí y vieron que podían, con las facilidades que el sitio geográficamente permite ahí, pudieron atravesar el río sin, dijéramos, mucho problema, ¿verdad? Si nos da tiempo les menciono cuáles eran estos elementos, y entonces ahí ellos le pusieron, nombraron, fíjense bien, nombraron, no fundaron, el paso del Río Grande del Norte. Otro dato importante, lo que era ya el límite de la Nueva España en la primera etapa de la colonia, eran los ríos que empezaba en el... era por ahí donde está el río Lerma, hay otro río, y terminaban en el Pánuco. Ese era el límite, y a ese río le llamaron, o está descrito como el Río Grande. Pero ya cuando, bueno, ya vinieron para acá, resulta que se encuentra en otro río más grande, ¿sí? Y aparte que estaba más al norte. Entonces por eso aquí le pusieron el paso del Río Grande del Norte, para que no se confundiera con el otro. Con el tiempo, la contracción, como usaban mucho los españoles, al final de cuentas lo denominaron Paso del Norte. Pero ojo, Paso del Norte, ¿sí? Ya se conocía y ya existía como una entidad. No formaron ni el pueblo, pero así nace el nombre, que después, ¿verdad?, van a establecer la misión. Y entonces, porque para todas las fundaciones que hacían los españoles, sobre todo aquí en el norte, y el norte lo hablo de Santa Bárbara para acá, fundaban lo que era la entidad federativa, ¿sí?, y la católica o la cristiana, ¿sí? Siempre tenían que estar los dos presentes, que podía ser la villa y la iglesia, el pueblo o la iglesia, como le queramos llamar. Bueno, usted ya mencionó más o menos hasta dónde llegó Agustín Rodríguez. Regresa y pasó lo que pasó con los frailes, regresan a México, ¿verdad? Y dice, pues efectivamente nosotros no vimos nada de los pueblos esos, ¿verdad? Y lo que describieron, eso sí, y muy válido, más o menos cuáles eran las condiciones de los pueblos que ellos fueron encontrando. Claro, ellos no traían ningún permiso o autorización para fundar. Sí nombraron algunos puntos, pero no fundaron. Entonces aquí deja abierto todo esto, y tienen que pasar pues algunos años, desde el 81-82 hasta, como lo mencionó ahorita, ¿verdad?, al 98, para que regresara, donde incluso Juan de Oñate, ¿verdad?, con otros también pelea esta expedición. Pero miren, ellos ya sabían que no iban a encontrar oro ni nada de eso. Entonces, ¿por qué vinieron? Porque a España, como nación, Estado-nación, más que al mismo virreinato, le interesaban dos cosas, ¿sí? Y entre ellas, una fue el gran fracaso de Vázquez Coronado, y fue el gran fracaso de de Juan de Oñate. Una de ellas era que ya en ese momento ya se veía, ¿ya?, la competencia, o estaba ya muy cercana, de embarcaciones de ingleses, principalmente ingleses y franceses, buscando llegar, ¿verdad?, a este territorio. Entonces, la corona española, si bien dijo, bueno, aquí ya no encontramos estas riquezas, nos va a costar patrocinar, pagar para proteger estas tierras, tomar estas tierras, para que en el momento, si ellos llegan, que ellos llegarían de más del norte, pues son tierras que ya tuviéramos nosotros, ¿verdad?, a nuestro favor. Ese era el pensamiento, en principio, de la corona española. Y el otro punto es que ellos, los españoles, en ese momento, buscaban, bajo el Tratado de Aniam, una vía que ellos decían, pues si hubiera sido de mar hubiera sido excelente, pero como aquí los ríos eran muy anchos, bueno, pues digo, de pedir los ríos, ¿verdad?, una vía que comunicara de mar a mar. Y eso era fundamental para ellos, porque eso les iba a ayudar,
¿verdad? Les iba a ayudar a cruzar ya de ambos lados es Europa o de Asia, ¿verdad? Productos, y eso los iba a llevar todavía más, ¿sí? Al poder que ya tenía. Recordemos que Cristóbal, el que llegó aquí, Cristóbal Colón, ¿sí? Ellos lo que venían buscando eran las Indias, pero las Indias estaban ubicadas al sería sur o sureste, ¿sí? de China, y esta región era conocida como el Aniam, ¿sí? Y ahí era el punto a donde querían, porque ahí estaban las riquezas que se llegaron en un momento dado a llevar a Europa vía terrestre y vía marítima, pero como ya estos nuevos navegantes ya traían una tecnología que les permitía surcar por el mar, ir guiados y todo eso, pues era lo que buscaban. Lo que nunca se imaginaron es que se iban a encontrar otro continente. Entonces ahí viene la confusión de por qué entonces pues se le da, pero este es un paréntesis, ¿ya? Porque se le denomina las Indias. Entonces la corona española, incluso después los ingleses, patrocinaban una cantidad enorme, ¿sí? Quien encontrara el camino de Anián para que no se dio. Aquí es donde entra lo que decíamos al principio del programa, Magallanes, ¿sí? Era uno de los que buscaban, ¿sí? Y el único que encontró fue uno muy corto, pero pues estaba allá en Chile, Argentina, ¿sí? ¿Ya? Pero ¿cómo se pegan las cosas? Sí. ¿No? Pues mire, ahí vamos, siguiendo su plática, pues hay que recordar que entonces, un 17 de febrero de 1598, sale don Juan de Oñate desde allá, desde Santa Bárbara, pues a buscar estos nuevos tierras, ¿verdad? Cargaba en ese momento, según dicen por ahí, 83 carretas llenas de víveres, más de 7,000 cabezas de ganado, 11 frailes comandados por Fray Rodrigo Durán, y muchas familias que él había traído con la promesa de encontrar, lo que usted platicaba, esas riquezas que no se encontraron. Sobre todo buscaban muchas minas que ellos aseguraban que había plata, que por supuesto todo esto pues nunca se logró, ¿verdad? Lo que ellos venían buscando, porque pues no era como habían sido en su paso por Zacatecas y San Luis Potosí y el mismo Chihuahua, en Santa Bárbara y toda esa región, que eran regiones y siguen siendo regiones mineras. Claro. Entonces se vienen todas estas familias, muchas familias con esa idea, soldados, viene todo un contingente, y luego, como usted lo dice, ¿verdad? Atraviesan por primera vez, no se van por el río Conchos hasta su unión con el río Bravo ahí en el pueblo de Ojinaga, sino que ellos ya no siguen los ríos, sino que se vienen directo, como tenemos casi la carrera panamericana el día de hoy. Obviamente por ahí pues evaden lo que es la zona de los médanos de Samalayuca, que usted nos ha platicado, pues era peligrosa en aquel tiempo, y llegan finalmente un 26 de abril, que son las causas por que estamos yo hablando de él el día de hoy. Fue un día como ayer, de 1598, y llegan a la zona de en la Ribera del Bravo, donde está, si no me equivoco, Feiben, Socorro y... No, ese por venir. Pero oficialmente es el 30, pero bueno, sígale. Bueno, porque 30, quiero regresar al Ojo de Lucero. El 30, estoy de acuerdo con usted que el 30 es cuando toman posesión, ¿verdad? Sí. A nombre del rey Felipe II de España, todos los reinos y provincias de lo que sería Nuevo México, y toma testimonio un escribano, como usted bien lo dice, que por ahí iban, de nombre Joan Pérez y... de Villagra. Y ya se me olvidó. Pérez de Villagra. Pérez de Villagra. Pérez de Villagra. De Villagra. Sí. Okay. Que es el escribano que toma. Entonces sí, un día 30 de abril. Que incluso, pues, esto es importante, ahorita que lo mencionó, Pérez de Villagra, él había nacido en Puebla, la ciudad de Puebla de Los Ángeles, y era un hombre muy culto, muy preparado. Por eso cuando él hace su escrito, ¿verdad?, es como si estuviera leyendo una obra literaria. O sea, tiene una forma muy especial. O sea, tuvo el tiempo para sumar
lo que él seguramente preapuntó y después lo deja ya como un documento. Es bien interesante, yo los invito a que si usted tiene la oportunidad, lea este legado que nos dejó, ¿verdad? Pues al final antes es la crónica de todo el viaje de Juan de Oñate, pero la forma literaria en que lo escribe. Sí, oiga, pues eso está interesante, ¿verdad? Yo no lo he leído, pero bueno, entonces llega, como decimos, ese día 30 de abril para finalmente 4 días después, el día 4 de mayo, ¿verdad? Encontrar esa parte donde pueden cruzar el río Bravo actual, y es el momento en el que usted bien lo señalaba, nombran ahí el paso del río del norte. Del Río Grande del Norte. Del Río Grande del Norte, porque es el lugar donde ellos pueden cruzarlo, y que viene siendo entre la zona, como usted bien lo dijo, donde está el monumento al cigarro, por ahí en ese sector es donde ellos logran cruzar hacia lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Así es. Pero bien importante aquí, pues mencionar que para nosotros los fronterizos, pues es de suma importancia que haya llegado en algún momento, por ejemplo a los de Estados Unidos, que haya estado en algún momento en lo que es el sector de Socorro y de Favens y de que es el otro poblado, San Elizario, ¿verdad? Que por eso es que en El Paso, Texas también pues se haya construido ese monumento a don Juan de Oñate. Y aquí a nosotros los fronterizos, de este lado del río, pues porque cruzan por ahí cuando está el monumento auxiliar. La importancia de Juan de Oñate para nosotros en la frontera. Y bueno, Juan de Oñate, ¿por qué es importante? Más allá de lo que él haya logrado, que como le digo, realmente él fracasó, la empresa que venía, pero a él se le va a deber esto que siempre va a hacer desde entonces brillar a este Paso y hoy Ciudad Juárez. Porque cuando él cumple el recorrido para el que venía hacia el norte, él va a llegar a un pueblo que se llama Owinge. Ahí era era el límite de todos los nativos que habían encontrado en el transcurso, vamos a decir, desde aquí hasta este punto que está más al norte de Santa Fe. Bueno, él llega ahí y entonces él decide, bueno, aquí empezamos. Se asentó ahí, construye una iglesia, la misión, ¿verdad? Porque venían franciscanos y destina el espacio donde van a fundar el primer pueblo, pues no lo podemos decir español porque eran obispano, ¿verdad? Primer pueblo ya oficialmente que se funda, que le van a llamar San Juan de los Caballeros, para que ese fuera el recinto donde creciera, que en automático se convertía, que creciera este lugar como pueblo o ciudad, pero que iba a ser la cabecera de todo lo que había recorrido, como que ya desde Agustín Rodríguez habían nombrado como la provincia de Nuevo México. Entonces lo convierte oficialmente en provincia de Nuevo México, y su primera capital es ahí, Owinge, mejor dicho, San Juan de los Caballeros, que era la parte civil y la otra la parte religiosa. A 2 años cambia un lugar que después van a llamar La Española, y hasta 9 años después se funda Santa Fe. El hecho de que él llegara ahí y pegamos a Santa Fe, mi estimado, es que con esto se da o se completa lo que vamos a conocer como Camino Real de Tierra Adentro. Y creo yo que esta es la mejor aportación que él da. Pega a la Ciudad de México y se convierte este Camino Real de Tierra Adentro en 5 puntos muy importantes. Ciudad de México, Zacatecas, Santa Bárbara, Paso del Norte y Santa Fe. Entonces, desde entonces es importante este lugar, no deja de ser importante, de alguna manera en un momento dado era una dijéramos, era una frontera que les llamaban entonces de tierra, ¿verdad? Un puerto de tierra, ¿sí?
y bueno, pues hasta que ya se hace frontera a frontera. Con esto creo que yo dejo, ¿verdad? Para si usted quiere comentar algo más, dejo que este es uno de los valores importantes que da Juan de Oñate. La controversia que hacen aquí los vamos a decir los nativos que todavía persisten aquí en el sur de Nuevo México, ¿verdad? Pues tengan o no tengan razón, pues primero esto es un hecho histórico, ¿verdad? Yo no lo puedo decir hasta qué grado fue bueno y malo, yo simplemente le he dicho pues el camino real, ¿por qué fue excepcional? Porque entonces desde la Ciudad de México llegaban a estas tierras todo tipo de productos, llegaron los que empezaban a vivir, a progresar aquí, pues era como adquirían sus productos, por ejemplo, bancas, sillas, roperos, pues todo lo que nos imaginemos, ¿verdad? Porque aquí pues donde se podían comprar y tampoco había donde mandarlos a hacer, pero sobre todo herramienta metálica para trabajar el campo, ¿sí? Por supuesto caballos y todo lo que nos imaginemos. Entonces eso alimentó en toda esa ruta a todos los que vivían ahí, y estos 5 entidades importantes, pues entre ellos se fueron asentando haciendas que eran la que los criollos explotaban como sistema económico. Y bueno, pues aquí estamos. Hay que invitarnos a nuestro público, vaya al Monumento al Cigarro, bájese de su carro, párese hay una plataforma ahí, ¿verdad? de concreto, y vea en las circunstancias en que está el río, cómo entra entre la Sierra Franklin y la Juárez, ¿sí? Y se puede dar una idea por qué ahí fue el paso. Incluso por esa razón se fundó ahí y se estableció la Zarco, que no era cosa menor. Pues mire, arquitecto, prácticamente que muy interesante que está el tema, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos llegando casi a la parte ya final, o más bien a la parte final de nuestro programa. Pues bien interesante todo esto que nos platicaba usted sobre Juan de Oñate. Y bueno, ya aquí estamos viendo por qué es importante este personaje para ambos lados de la frontera, ¿verdad? No solamente para nosotros como juarenses en su paso por ahí por el Monumento al Cigarro, sino en El Paso, Texas, porque también haya estado en algún sector de allá, como lo mencionábamos anteriormente. Y bueno, a pesar de las protestas y todo que ha habido grupos indígenas por la construcción de 10 metros del monumento que está enfrente del aeropuerto de Juan de Oñate, sí. Pues bueno, independientemente de eso, pues hay que reconocerle todo el valor de su trabajo, de su aportación al Camino Real de Tierra Adentro y la Fundación de Santa Fe, Nuevo México, y pues bueno, el trabajo que de alguna manera realizó por aquel lado. Pero bueno, pues estamos llegando al final del programa. Así es. Yo pues no me queda más que agradecerle a las personas que nos están escuchando por haber estado aquí con nosotros durante esta hora, y recuerden que los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde, arquitecto. Pues gracias, igualmente me despido y bueno, pues ya veremos qué nos toca en el siguiente tema. Nos estamos acercando, por cierto, a la toma de Ciudad Juárez, a ver qué pensamos, ¿no? De aquí al lunes. Sí, aquí algo ¿sí? Platicaremos, y bueno, vamos a despedirnos de la forma como lo acostumbramos, ¿verdad? Estamos aquí porque somos orgullosamente juarenses. Que tenga muy buenas tardes, gracias. Esto fue Juárez, Ciudad con Historia. Un espacio para conocer la valiosa historia de la frontera más importante de México. Juarenses AC te espera en la próxima edición.